No estamos en... Listo. Ahora sí nos fuimos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro seminario del Departamento de Economía. Es un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo con todos estos trabajos excelentes que nos traen nuestros colegas de adentro y de afuera del departamento. Cedo la palabra a Catalina, a la profesora Catalina Granda, para que introduzca a nuestros invitados de hoy. Cata, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Yair Ojeda y a Joaquín Bernal. Ambos son investigadores del Banco de la República y ellos fueron coordinadores de la edición, de la última edición de la revista Ensayo sobre Política Económica, que en el medio conocemos como ESPE. Y esta edición es una edición temática acerca de los impactos macroeconómicos del cambio climático en Colombia. Esta fue pues, una edición realizada pues, por distintos investigadores del banco, pero con la coordinación de Joaquín y Yair, y ellos muy amablemente han querido presentarla para el público general a través de esta presentación. Entonces, les damos una bienvenida y les agradecemos por su disposición para participar en este evento. Adelante. Muchas gracias, Catalina y Wilman, y adelante, Joaquín. Muchas gracias. Entonces vamos a compartir la presentación, Jair y yo. Esta investigación fue adelantada por un grupo de investigadores pues, del Banco de la República, José David Pulido, Andrés Sánchez, Camila Gudelo, Clark Granger, Jorge Ramos, Jorge Toro, Carolina Durana, Daniel Osorio, Felipe Clavijo, Daniela Rodríguez y Daniel Parra, todos del Banco de la República. Siguiente, Yair, ¿o puedo yo también pasar? Ok. Bien, entonces el propósito de este trabajo fue hacer una revisión crítica de literatura y unas estimaciones, básicamente, como veremos más adelante, de equilibrio parcial, sobre cuáles son los efectos macroeconómicos esperados de los riesgos físicos y de transición del cambio climático en Colombia en las próximas décadas y sus implicaciones de política económica. Tenemos en el contenido, déjenme yo minimizo aquí, perdónenme. Básicamente vamos a referirnos a 5 tópicos: crecimiento económico, sector externo, finanzas públicas, estabilidad financiera e inflación y política monetaria. Bien. Siguiente, por favor. Como introducción, estos son unas ideas y conceptos básicos, digámoslo así, que son familiares a los expertos en el tema, pero no está de más para contextualizar un poco la problemática, que tengamos en referencia esta información, que la población mundial se duplicó en los últimos 50 años, pero en el mismo periodo el PIB mundial aumentó en 4.7 veces. La tasa de pobreza extrema, ustedes saben que hay muchas formas de medirla, así que esto es con base en metodología y base de datos del Banco Mundial, es la más baja de la que se tenga registro hacia 2019. En el mismo periodo en Colombia, la población aumentó por 2.3 veces y el PIB se incrementó por 6.4 veces, y eso permitió en el caso colombiano la reducción de la pobreza extrema del 8.9 al 4.9%. Esto, digamos, gran progreso en el bienestar humano se dio a costa de un creciente consumo de recursos naturales y un fuerte impacto negativo sobre el medio ambiente y la biodiversidad del planeta. Y un efecto de esto es que desde la época preindustrial, alrededor de 1850, la temperatura media en nuestro planeta se incrementó en más de 1.1 grados centígrados, y algunos estimativos de los expertos, de los científicos del clima, es que de continuar a este ritmo hacia el 2100, la temperatura de la superficie terrestre podría ser entre 2.1 y 3.5 grados
más altos, con un agravante, por ejemplo, para un país como Colombia, y es que esos ritmos de calentamiento pueden ser más acelerados en zonas tropicales como nuestro país y en las zonas polares. Definitivamente en esas circunstancias enfrentaríamos una situación climática que nunca la civilización humana desde que se ha desarrollado pues habría enfrentado. Este cambio en la temperatura de la superficie terrestre acarrea riesgos tanto físicos agudos, tipo sequías, huracanes, etcétera, como crónicos, que son cambios de más largo plazo en la temperatura con incidencia sobre la productividad, patrones de lluvia, nivel del mar, etcétera, etcétera. Pues evidentemente todos los países se enfrentarán la necesidad de hacer inversiones más significativas en prevención de riesgos y en adaptación a esta nueva o a estos retos climáticos, lo cual pues evidentemente tiene consecuencias económicas y sociales, por ejemplo la migración dentro de los países y entre países, y una desviación de inversiones de ciertas actividades productivas tradicionales a estas de prevención y adaptación. En esta jerga, además, el proceso de ajuste hacia una economía más baja en emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar los riesgos asociados con el cambio climático, pues exigen la adopción por parte de los gobiernos de políticas como impuestos al carbono, y probablemente también habrá comportamientos de empresas y personas de cambios tecnológicos, de ajustes en preferencias, etcétera, etcétera, que van a cambiar la estructura de la oferta y de la demanda tanto sectorial como agregada de la economía, generando lo que se denomina riesgos de transición. Y estos riesgos de transición a su turno pues pueden traer cambios abruptos en las perspectivas de negocios de muchas industrias, en la capacidad de pago de las obligaciones crediticias de algunos agentes, en las valoraciones de los portafolios de intermediarios financieros, aseguradores, etcétera, etcétera. Bien, entonces le cedo la palabra a Yair para que presente los resultados de esta sección. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, entonces, como decía Joaquín, tenemos 5 secciones. Vamos a tratar de presentarlas de manera rápida los resultados para cumplir con el tiempo del seminario. Pero, sin embargo, todos los detalles están ya publicados, están en la página web del Banco de la República. El link para que puedan descargar el documento sobre todo el documento está en el Banco de la República, y también lo vi en la página del seminario de la Universidad de Antioquia. Entonces los invitamos a descargarlo para que puedan ver todos los resultados en detalle. Entonces, con respecto a crecimiento económico, nosotros hicimos una revisión de literatura reciente sobre los impactos esperados del cambio climático en el Producto Interno Bruto. En primer lugar, dijimos, bueno, tenemos que mirar cuál es el impacto mundial, dado que es un fenómeno mundial. ¿Qué ha dicho la literatura sobre eso? Hicimos esta revisión. Encontramos que básicamente hay una alta dispersión de los resultados, teniendo como horizonte a 2100 y bajo diferentes escenarios. Hay efectos tan bajos como de 1.4% de pérdida del Producto Interno Bruto debido al cambio climático, o tan altos como 23% del Producto Interno Bruto. Entonces, en esta tabla tenemos un resumen de los trabajos más representativos y también más recientes que se enfocan en el PIB mundial y que son más comparables entre sí. Entonces podemos ver en la primera fila, vemos el resultado más alto, que es un trabajo del 2015 que hace una estimación econométrica con un panel de 166 países. El escenario de cambio climático es este conocido como RCP 8.5, que es un escenario que implica un aumento de la temperatura de 3.7 grados Celsius en lo que resta de este siglo, y ellos obtienen una pérdida bajo un escenario
digamos, que no hay mitigación, no se hacen políticas adicionales de mitigación del cambio climático, de 23% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, también vemos en la quinta fila un trabajo en donde hace un metaanálisis de otros 22 trabajos que miden esos efectos, con un escenario en donde aumenta la temperatura a 2.5 grados Celsius. El horizonte no está tan homogéneo, pero en promedio les da un efecto de solamente menos 1.4, o sea, una pérdida de 1.4% del PIB. Entonces vemos que hay una alta dispersión de los resultados. Hay también una cantidad, hay diversas metodologías. Por ejemplo, el trabajo más reciente que tenemos es el de NGFS, que es una red, ahorita vamos a hablar un poco más es una red de investigadores de bancos centrales, y ellos utilizan modelos de evaluación integrada y les da que 2100 una pérdida entre 7.4 y 8%. Entonces ese es un primer resultado, una alta dispersión en muchas diferentes metodologías. Y para riesgos físicos, para riesgos de transición, que como los definió ahorita Joaquín, que son los costos y beneficios de las políticas de mitigación. Esa literatura es un poco más diversa y se puede dividir en como en tres temas. Por un lado están los documentos que se preguntan cuál es el impuesto óptimo al carbón para alcanzar un objetivo, por ejemplo, el de París, que es el de 0 emisiones netas en 2050. Otros en donde miden los costos directos de las políticas de mitigación, PMI, en diferentes sectores, en el PIB, por ejemplo. Y también hay modelos en donde hacen ya la integración entre riesgos físicos y riesgos de transición y miden el efecto total bajo diferentes escenarios, que son los que mencionamos, por ejemplo, los del NGFS. Para Latinoamérica encontramos este trabajo de Cover y coautores del 2016, en donde encuentran que miden riesgos de transición, ahí está Colombia y otros países de Latinoamérica, y encuentran que el resultado, el costo de los riesgos de transición depende crucialmente del supuesto tecnológico que haya para la generación futura de energía. Entonces, en escenarios en donde la generación futura de energía es más eficiente, los costos son menores o incluso son casi cero. También hicimos en esta revisión de literatura un balance, primero de los consensos. ¿Qué consensos hay? Los dos consensos más claros son, primero, que los impactos son heterogéneos en cuanto a actividad económica por países y por regiones, pero afectan más a países tropicales como Colombia y a los de menores ingresos. Los afecta más de manera más significativa. Otro consenso claro es que las políticas que eliminen la emisión neta de dióxido de carbono hacia 2050, que es básicamente el Acuerdo de París, van a disminuir de manera significativa los efectos negativos sobre el Producto Interno Bruto. Sin embargo, esta literatura tiene algunas cosas en donde no hay, claramente no hay un consenso. Por ejemplo, el grado de no linealidad de los efectos del cambio climático sobre el Producto Interno Bruto, lo que se conoce como la función de pérdida. Entre más no lineal sea, pues más altos son los efectos, pero no hay un consenso sobre qué grado de no linealidad tiene esta función. Y tampoco hay un consenso sobre qué mecanismos de adaptación incluir en estas estimaciones o en estos modelos. Mecanismos como, por ejemplo, la migración o cambios en la especialización industrial, que son mecanismos económicos de largo plazo que pueden exacerbar o pueden disminuir el efecto del cambio climático. No es claro qué supuestos hacer al respecto. Y finalmente, vemos que hay todavía vacíos en la literatura. Entonces, para los que estén pensando en trabajar el tema para hacer sus tesis de grado, vemos que
las estimaciones del impacto del cambio climático aún tienen altos grados de incertidumbre. Entonces, todavía, digamos, hay unos resultados a diferentes horizontes, pero esos resultados tienen todavía altos grados los intervalos de confianza son todavía muy anchos. Y lo otro es que por sectores el análisis es limitado, casi siempre o se estudian algunos sectores específicos como agricultura o ganadería y ya, o se estudia el Producto Interno Bruto total, pero no hay una desagregación completa por sectores. Entonces eso es importante y no existe muy poco. Entonces ya para Colombia lo que nosotros hacemos es, para hacer un análisis un poco más aplicado, es ir a los modelos del NGFS. Como les comentaba, el NGFS es una red de bancos centrales y supervisores financieros para el enverdecimiento del sistema financiero. En realidad es un grupo de investigadores afiliados a diferentes bancos centrales. Colombia está afiliado, en donde la idea es hacer investigación conjunta sobre diferentes aspectos del cambio climático, aspectos económicos y financieros del cambio climático. Y ellos, en cuanto al efecto económico, tienen unos modelos que a nuestro juicio son modelos de última generación, son modelos de evaluación integrada, son modelos mundiales, porque el cambio climático es un modelo mundial, son interdisciplinarios, entonces son modelos que no solamente están hechos por economistas, sino por científicos del clima, por especialistas en energía. Entonces tienen módulos, un módulo para cosas climáticas, otro módulo para el ciclo de carbono y finalmente un módulo para las interrelaciones entre economía y clima. Y ellos también utilizan 6 escenarios en total para comparar. La idea es de hacer análisis de escenarios, es poder comparar diferentes supuestos, dada la incertidumbre que hay sobre el futuro, poder comparar diferentes supuestos sobre lo que podría pasar. Entonces hay como 3 tipos de escenarios que ellos tienen. Escenarios ordenados son escenarios optimistas en el sentido de que hay políticas de mitigación de cambio climático, se cumple el Acuerdo de París. También hay escenarios desordenados en donde sí hay políticas de mitigación, pero son demoradas y no hay un acuerdo entre diferentes sectores, diferentes países y sectores, lo que lleva a altos riesgos de transición. Y finalmente los escenarios un poco más pesimistas, se puede decir, en donde los esfuerzos globales son insuficientes para detener el cambio climático y por lo tanto hay altos riesgos físicos. Entre estos escenarios está el escenario de políticas actuales, en donde no hay políticas adicionales de mitigación, sino se deja tal como está hasta hoy en día. Esos escenarios podemos ver que en las primeras 2 filas de este cuadro podemos ver los primeros 2 escenarios ordenados. Esos escenarios se diferencian en diferentes aspectos, por ejemplo, cómo es la reacción de políticas, si es inmediata o es demorada, cómo es el cambio tecnológico en la producción de energía, si es un cambio lento, rápido, si hay tecnologías de eliminación directa de dióxido de carbono y qué tanto hay variación de la política regional. Puede ser alta variación, o sea que difiere mucho entre países, o baja variación quiere decir que todos los países hacen políticas similares en el mismo horizonte. Y podemos ver que también los diferentes escenarios se distinguen porque hay diferentes grados de calentamiento. En el escenario más pesimista de políticas actuales, el calentamiento es mayor a 3 grados Celsius, mientras que en el escenario más optimista, el de 0 emisiones netas, en 2050 el calentamiento es solamente de 1.5 grados Celsius. Y entonces tomamos los resultados del NGFS, que son resultados, están en la página web de ellos. Ellos tienen 3 modelos. Nosotros tomamos el promedio de esos 3 modelos.
cada uno de los modelos son modelos de evaluación integrada con diferentes módulos, como les comentaba. Para los interesados en el documento tenemos bastantes más detalles sobre estos modelos. Y ellos publican resultados del efecto de la pérdida debido al cambio climático sobre el Producto Interno Bruto para varios países en el mundo, entre esos Colombia, y nosotros tomamos esos resultados de pérdida. Eso es lo que produce el NGFS y produce intervalos de confianza. Y utilizamos vemos aquí estos tres escenarios: el escenario de políticas actuales o calentamiento global, que está en rojo; el escenario desordenado, que hay una transición, si hay políticas de mitigación pero son demoradas; y el escenario ordenado, en donde básicamente se cumple el Acuerdo de París y hay mitigación en todo el mundo. Y construimos estas sendas del Producto Interno Bruto que van a ser usadas en otras secciones de este mismo documento y que les vamos a presentar a continuación. Vemos que las sendas difieren. La que está más abajo es la roja, que es la de calentamiento global. Quiere decir que bajo ese escenario el Producto Interno Bruto es un poco más bajo comparado con los otros escenarios. Y para construir esta senda del PIB utilizamos, pues, en el corto plazo, proyecciones del Banco de la República, a 2030 proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, y ya de ahí en adelante utilizamos proyecciones basadas en supuestos demográficos del DANE, por ejemplo, y utilizando las pérdidas calculadas por el NGFS. Si queremos ver solamente las pérdidas, sin ver el nivel del PIB, de todas formas el nivel del PIB se necesita para hacer otros cálculos, pero solamente las pérdidas, en este gráfico vemos que de nuevo la línea roja, que es el escenario de políticas actuales, es el que tiene mayores pérdidas debido al cambio climático, y esto es básicamente debido a los riesgos físicos, es decir, a la presencia de más fenómenos meteorológicos y por ejemplo, huracanes, sequías, inundaciones, y además el calentamiento gradual, que va a tener efectos sobre la productividad y sobre la infraestructura. Y esto corresponde a en promedio menos 7.8% en ese escenario, con un intervalo de confianza entre menos 13 y menos 4. Entonces hay alta incertidumbre. Mientras que en el escenario más optimista, en donde hay políticas de mitigación, se cumple el Acuerdo de París en todo el mundo, esta pérdida sería solamente del 2%, con un intervalo entre menos 4 y menos 0.5. Entonces vemos que la diferencia es significativa en cuanto al efecto sobre la actividad económica. Y finalmente comparamos el efecto, este efecto que viene de los cálculos del NGFS con otros trabajos recientes de la literatura enfocados en Colombia, y hicimos este gráfico en donde vemos que tratando de que todos tuvieran el mismo horizonte de 2100, encontramos que las estimaciones han tendido a converger. Las más recientes, que son por ejemplo la NGFS y esta de aquí de CAN y otros del 2019, han tendido a converger a impactos más moderados, mientras que las estimaciones un poco más de hace unos 8 o 9 años tienen resultados más abultados, impactos más abultados. Por ejemplo, la de Burke y coautores del 2015 tiene un impacto para Colombia que implicaría una pérdida de 78% del PIB, en donde en este documento ellos hacen supuestos de no linealidad de los impactos, supuestos bastante fuertes sobre no linealidad. Y todavía hay un debate en cuanto a cuál es el nivel apropiado de no linealidad. Y otro trabajo es uno que se hizo en el Departamento Nacional de Planeación junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2014, que implica un impacto de 31% del Producto Interno Bruto para Colombia en el mismo escenario. Entonces, eso es lo que
tenemos de diversidad de resultados, también todavía hay como decíamos más ahorita, todavía hay mucha heterogeneidad en esos resultados, pero los modelos están avanzando, pensamos que se está avanzando y cada vez hay modelos más, más grandes y con supuestos más flexibles. También hicimos un ejercicio en la sección 2 sobre el sector externo. Aquí primero hicimos la revisión de literatura, hay un poco menos de literatura comparado con la sección anterior. Y hicimos énfasis en países cuyos ingresos externos también tienen alta dependencia del comercio de productos mineroenergéticos. Y también hicimos un ejercicio cuantitativo que es una proyección del balance de cuenta corriente bajo diferentes escenarios climáticos. Entonces, primero la revisión de literatura. Encontramos básicamente estos tres resultados de esa revisión. Los invito de nuevo a que la consulten los documentos, esta bibliografía en el documento. Entonces, primero, choques climáticos van a afectar negativamente la productividad, sobre todo en escenarios de altos riesgos físicos. La productividad debido a su impacto sobre la infraestructura, que es crítica para el comercio internacional. También debido a los avances tecnológicos en energías limpias y posibles cambios en las preferencias de los consumidores en cuanto a energía, se van a contraer la demanda por combustibles fósiles a nivel global, se va a contraer, y eso va a reducir los ingresos externos de países como el nuestro, en donde somos exportadores de este tipo de combustibles. Y finalmente, la mayor incertidumbre debido a la disminución de esos ingresos externos y su efecto sobre el crecimiento económico y su efecto fiscal, que vamos a ver ahorita. Esto va a aumentar los costos de financiamiento externo, muy posiblemente. Entonces, esos son como los tres resultados que encontramos en esa revisión de literatura. Y también hicimos un ejercicio cuantitativo. Entonces, ese ejercicio básicamente consiste en un modelo para la cuenta corriente, un modelo de determinantes con datos entre 1996 y 2020. Ese modelo, esos coeficientes, se utilizaron para hacer una proyección de la cuenta corriente hasta 2050 bajo distintos escenarios climáticos. Y para poder examinar el efecto del cambio climático, se comparan la cuenta corriente bajo los distintos escenarios para poder sacar conclusiones al respecto. Entonces, ese ejercicio es una primera aproximación. No hay nada parecido para Colombia. Entonces, es una primera aproximación y claro, se puede hacer cosas más sofisticadas, pero entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se pueden incluir ajustes macroeconómicos de equilibrio general que amortiguarían eventualmente los efectos iniciales sobre la cuenta corriente. Se puede incluir, por ejemplo, mejores pronósticos que nosotros no encontramos para algunos determinantes de la cuenta corriente, como por ejemplo los activos externos netos, la profundidad financiera o los términos de intercambio o tasa de cambio real, que son variables de todas formas muy difíciles de pronosticar en ese horizonte. Entonces, sí, pero si se consiguen mejores pronósticos, se puede también mejorar el de la cuenta corriente. Y bueno, claro, no se puede, vamos a suponer un futuro estable, no podemos predecir efectos fuertes como guerras o pandemias que puedan afectar en el futuro la cuenta corriente. Entonces, solamente queremos mostrar una senda esperada de la cuenta corriente. Se puede decir que en estado estacionario, vamos a suponer que hay una convergencia suave de un estado estacionario de largo plazo. ¿Cuáles son los determinantes que utilizamos? Bueno, la variable dependiente es la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Los determinantes son estos 7.
deuda pública, población en dependencia, crecimiento del PIB per cápita, expectativa de vida, tasa de política de Estados Unidos, de política monetaria, precio del petróleo y brecha del producto de Colombia. Y utilizamos mínimos cuadrados totalmente modificados, que es una metodología que nos permite estimar, suponiendo que existe un vector de cointegración, una relación de cointegración entre la cuenta corriente y sus determinantes, nos permite estimar los coeficientes de ese vector de cointegración y incluir determinantes con un alto componente tendencial como los determinantes demográficos. Estos son los resultados de la regresión. Los coeficientes son, los signos son los esperados y casi todos los coeficientes son significativamente diferentes de cero, excepto el de PIB per cápita y el de expectativa de vida. Sin embargo, los dejamos puesto que sus coeficientes tienen el signo esperado y son económicamente significativos, y con un R cuadrado del 82%. Entonces utilizamos estos coeficientes, utilizamos proyecciones hasta 2050 de los determinantes y hacemos una proyección hacia adelante en la cuenta corriente. Y esos son los resultados. Y lo que difiere, pero no me devuelvo una diapositiva, lo que difiere entre escenarios es el PIB. Vemos que el PIB, dependiendo del escenario climático, hay una diferente proyección del Producto Interno Bruto, un diferente precio del petróleo, diferente brecha del producto y diferente deuda pública. Ya las variables, por ejemplo, las variables demográficas no cambian entre escenarios climáticos, no tenemos información para saber cómo va a cambiar la demografía ante diferentes escenarios climáticos. Y la tasa de interés externa, esta sí cambia porque el NGFS tiene diferentes proyecciones de tasa de interés externa, entonces esa sí cambia. Y ese es el resultado, el gráfico de la izquierda es el resultado sobre la cuenta corriente de tres escenarios: políticas actuales, transición demorada y cero emisiones netas. Vemos que en primer lugar no hay muchas diferencias, las diferencias no son grandísimas, se pueden notar en el gráfico, y en general la proyección de la cuenta corriente supone que hay un deterioro a 2023, que eso es producto de la pandemia. Después hay una recuperación hacia 2040 y después un nuevo deterioro. Y buena parte de esta dinámica de largo plazo tiene que ver con los cambios que se supone en la población en dependencia, pero esto no tiene nada, no está relacionado con el cambio climático, sino son proyecciones demográficas que tiene el DANE. Lo que nos interesa más son las diferencias entre estas 13 proyecciones que las presentamos a continuación. Entonces aquí vemos que con respecto al escenario de políticas actuales, que está aquí en ceros porque ese es el de referencia, el escenario de cero emisiones netas implica un deterioro de alrededor de 0.2 puntos porcentuales del PIB a partir del 2030, y que es un deterioro permanente en la cuenta corriente, mayor déficit. Mientras que en el escenario de transición demorada hay una mejora hacia el 2036 y después al final hacia 2050 las diferencias con el escenario de políticas actuales son pequeñas. Pero en el escenario de cero emisiones netas sí hay un deterioro permanente de la cuenta corriente. En el corto plazo, me devuelvo un momento, aquí en el corto plazo vemos que hay una mejora de la cuenta corriente, en la línea verde punteada, y esto es debido al aumento del precio del petróleo y a la política monetaria contractiva en Estados Unidos. Sin embargo, me devuelvo, en el largo plazo hay un deterioro permanente y se debe a que en ese escenario hay una caída permanente en el precio del petróleo y debido también a la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. Entonces, ese deterioro permanente en la cuenta corriente, si nosotros sumamos
hacia 2050, y qué implica para los activos externos netos, que es la acumulación de déficits en cuenta corriente, implica menores activos externos netos de 2,3 puntos del PIB. Eso básicamente quiere decir que hay mayor deuda externa, tanto pública como privada, para poder financiar ese mayor déficit en cuenta corriente. Y ese resultado se da en la ausencia de fuentes alternativas de ingresos externos, por supuesto. Si se encuentran fuentes alternativas, pues ya no tendremos este efecto. Y eso representa un riesgo de transición particularmente alto, y se da en el escenario más optimista, digamos. En este caso, en el caso del sector externo, en el escenario donde hay más mitigación, es donde hay mayor efecto en la cuenta corriente. En cambio, en el escenario en donde hay menos mitigación, al parecer la cuenta corriente no sufre tanto. Entonces ahora le cedo la palabra a Joaquín para la siguiente sección. Gracias, Jair. Bien, entonces en materia de finanzas públicas, también empezamos con una revisión de literatura con énfasis en Colombia. Siguiente, Firmina, por favor, Jair. Partimos del reconocimiento de que el cambio climático afecta a las finanzas públicas mediante dos vías, especialmente riesgos físicos por los desastres naturales que exigen la atención del gobierno y el gasto público en prevención y atención de desastres y demás, y riesgos de transición por la aplicación de instrumentos fiscales que ayuden a modificar los patrones actuales de producción y de consumo, como los impuestos al carbono, por ejemplo, y porque pues también es de esperarse, como vimos en la sección 1, que si hay una incidencia sobre el crecimiento económico de largo plazo, pues eso también entonces va a tener un impacto sobre las fuentes de ingreso del gobierno nacional sobre todo. Bueno, es decir, gobierno nacional y gobiernos subnacionales, pero vamos a ver que en nuestro ejercicio, aunque hacemos la revisión de la incidencia o la dependencia que tiene Colombia en materia de ingresos, igual que en el sector externo, también vamos a ver que en materia de ingresos tributarios y de ingresos corrientes del gobierno nacional hay una significativa participación de ingresos por dividendos, por impuestos, por regalías, etcétera, etcétera, en todos los niveles del gobierno, pero vamos a hacer énfasis más adelante en gobierno nacional. Es bien conocido que hay un compromiso político de parte de Colombia de alcanzar una meta de reducción de gases de efecto invernadero para el año 2030 del 51%, y si miramos más adelante, pues también hay un compromiso en línea con los acuerdos de París de tratar de llegar a cero emisiones netas hacia el 2050. Siguiente, por favor. En la revisión de la literatura, entonces, como consensos, identificamos a nivel internacional y, por supuesto, crecientemente a nivel nacional, la necesidad de establecer un impuesto al carbono cuya tasa vaya aumentando gradualmente hasta alcanzar pues, un nivel óptimo, que ese recaudo de impuestos se asigna básicamente hacia proyectos, digámoslo así, de prevención y mitigación del impacto del cambio climático y eventualmente a compensar el impacto distributivo que tienen muchas de estos impuestos al carbono sobre grupos poblacionales de más bajos ingresos, que seguramente entonces se reflejarán en intereses políticos para apoyar a estos grupos poblacionales más afectados por ese impacto distributivo de los impuestos al carbono y en fin. Un impuesto de esta naturaleza se espera que induzca cambios en los patrones de producción y consumo hacia actividades menos intensivas en generación de gases de efecto invernadero y, como hemos señalado, que haya también ajustes en la composición del gasto para reorientarlo hacia actividades
que contribuyan a la prevención y a la adaptación al cambio climático. En cuanto a los desacuerdos en la literatura, pues obviamente el más importante es qué duración, durante qué lapso de tiempo se va a dar este proceso de transición energética y de reducción en la generación de gases de efecto invernadero. Y pues obviamente eso cómo impactará la producción y el consumo de petróleo en Colombia. Digamos, las estadísticas oficiales del marco fiscal de mediano plazo y demás consideran que hay reservas para producción de petróleo en Colombia. Bueno, el estimativo por lo menos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es de 6.3 años, pero el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo tiene un horizonte un poco más largo que ese. Bueno, sigamos, pasemos al siguiente. ¿Qué vacíos identificamos en la literatura? Pues que son escasos los estudios, en el caso colombiano, sobre el impacto del cambio climático en las finanzas públicas. Hay muy poca literatura y de hecho incluso el rastreo de la información hasta de fuentes oficiales es bastante difícil. No hay una metodología uniforme para la identificación del gasto público y pues lo mejor que pudimos identificar fue con base en algunos ejercicios de rastreo que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación en diferentes fuentes de información para tener una idea cuantitativa de la composición del gasto público actual en actividades relacionadas pues con aquellas que sufren un impacto por el cambio climático. Y no hay proyecciones sobre el costo fiscal de estos programas para las siguientes décadas, ni sobre la adopción de impuestos adicionales al del carbono para financiar estos programas. Muy bien. Para tener un panorama de la importancia que tienen las rentas petroleras en las finanzas públicas en Colombia, pues hemos construido estas gráficas. Ustedes pueden ver allí desde 1995 hasta estimado preliminar del 2021, la relevancia que han tenido las diferentes fuentes de ingresos tributarios, de una parte tributarios y los dividendos de Ecopetrol sobre los ingresos corrientes del gobierno nacional. Eso nos da un promedio histórico para estos 25 años del orden del 7% de los ingresos corrientes del gobierno, con picos muy significativos como el año 2003 en que superó el 19% y otros momentos pues obviamente mucho más bajos como 2016, 2021 en que solamente fueron del 0.5% del PIB, pero nuevamente sabemos que hay una recuperación muy significativa para el 2022-2023. Por el lado de los ingresos para gobiernos subnacionales, pues vemos en el gráfico del lado derecho la importancia de las regalías por hidrocarburos como proporción del PIB, pues es bastante también significativo. Bien. Entonces, en lo que concierne pues ya de una manera más detallada de la incidencia de esta actividad sobre finanzas públicas y el cambio climático en Colombia, es importante recordar que desde el año 2016 Colombia estableció un impuesto sobre el consumo de combustibles fósiles en que, bueno, la tarifa, exactamente la tarifa en ese año 2016 fue del orden de 15.000 pesos por tonelada de carbono que se va ajustando por inflación. Entonces para el 2021 esa tarifa ya asciende a algo cercano a los 18.000
pesos por tonelada. En todo este periodo del 17 al 2020 produjo ingresos por 1.5 billones, o sea, un promedio anual un poco inferior a 400.000 millones de pesos, y diferentes leyes han terminado por darle una destinación específica. Inicialmente, pues tuvo un componente importante en el Fondo de Sostenibilidad Ambiental y el fondo, pero pues digamos normas posteriores terminaron reasignando con destinación específica, por ejemplo, pues al Fondo de Colombia en Paz y un 70% al Acuerdo para la Terminación del conflicto armado. O sea que realmente el peso, la ponderación que se ha dado a actividades propiamente de prevención y mitigación son bastante modestas. Bien. Por el lado del gasto, entonces, pues el rastreo que se ha hecho de esa información, como les decimos, en buena medida basada en estimativos del Departamento Nacional de Planeación, es que para el periodo 2011-2015, en promedio el gasto en prevención de impacto negativo, pues de desastres asociados con el cambio climático, ascendió al orden de 6.7 billones, o sea, un promedio anual del orden del 0.2% del PIB. Las entidades más representativas pues, en esa ejecución de gastos son el Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. El equipo nuestro hizo unos ejercicios, llamémoslo contables de equilibrio parcial para comparar el impacto del cambio de distintos escenarios. Digamos, yo diría que ese es como el énfasis de la metodología, comparar particularmente el impacto de distintos escenarios de cambio climático y de ajuste en esta materia sobre las finanzas públicas. Entonces, para efectos de medir la incidencia de diferentes escenarios, partimos como lo hicimos en la sección 1, de un escenario de referencia, llamémoslo así, sin cambio climático. Básicamente, el impacto que eso tendría sobre los ingresos tributarios no petroleros, y el componente fundamental es pues los distintos escenarios de la sección 1 sobre el crecimiento del PIB en el periodo 2024 al 2050. Estos ejercicios básicamente partieron de la información disponible en el marco fiscal de mediano plazo hasta el 2032 y se hacen supuestos pues extendidos básicamente del 2033 al 2050. En el escenario de base mantenemos el gasto público observado hasta el año 2033 en el marco fiscal de mediano, o estimado en el marco fiscal de mediano plazo, lo mantenemos estable, y luego entonces se construyen 3 escenarios de incidencia de cambio climático. En el primero de políticas actuales pues se mantienen ese gasto público del 19.6%, y en los otros escenarios sí vamos a ver en la filmina siguiente que se van haciendo ajustes adicionales, tanto en materia tributaria como en materia de gasto. Bien, entonces los supuestos para construir los diferentes escenarios es, sin cambio climático se mantiene en materia de ingresos tributarios la misma participación sobre el PIB que han tenido los impuestos petroleros sobre el PIB, y como ya señalamos, el resto de impactos sobre los ingresos petroleros provienen de las sendas de crecimiento económico de la sección 1. Se mantienen también en este sin cambio climático la misma participación observada hasta el 2000.
20 y pico, y pues lo previsto en el marco fiscal del mediano plazo, el marco fiscal de mediano plazo hasta el 2033 del 0.3% de dividendos de Ecopetrol. No hay gasto adicional en prevención de desastres por el cambio climático. En el escenario de políticas actuales hay unos ajustes modestos en materia de ingresos tributarios que, digamos, se van volviendo más significativos con el paso del tiempo. O sea, primero bajan del punto 3 al punto 25 en el 2033 al 2040, y del 2040 al 2050 bajan al 0.2% del PIB. Algo equivalente pasa con los dividendos de Ecopetrol, y no hay gasto adicional en materia fiscal. En el de transición demorada, empieza un poco más rápido el ajuste para la década del 2033 al 2040. No hay ajustes, digamos, en la década de los 20, pero a partir del 2033 sí viene un ajuste adicional que se refuerza en la década de 2040, tanto para los ingresos petroleros como para los dividendos de Ecopetrol. Y como vemos en la última columna, hay un incremento en el gasto público en prevención del orden del 0.4% del PIB. Y finalmente, en el escenario de cero emisiones, pues se hace digamos, un ajuste adicional, menor consumo de petróleo, entonces conduce pues a menores ingresos tributarios, y también una transición más acelerada en materia pues de las finanzas de Ecopetrol, menores exportaciones petroleras, y eso también tiene incidencia entonces sobre los dividendos generados por Ecopetrol. Y por el lado del gasto, pues un mayor gasto para apoyar los sectores de la transición energética y la prevención de desastres, y se incrementa ese gasto público al 0.6% del PIB. Con estos elementos contables de equilibrio parcial, obtenemos los resultados que vemos en esta gráfica, básicamente acercándonos al 2030. Hay un mayor déficit fiscal, digamos, de una manera permanente del orden del 1% del PIB, en el escenario de cero emisiones con respecto al de políticas actuales de mayor déficit fiscal, y eso de manera acumulativa hacia el 2050 nos genera una brecha, llamémoslo así, de la deuda como proporción del PIB entre los escenarios de cero emisiones y el escenario de políticas actuales, del orden de 15%, 15 puntos del PIB de mayor deuda pública entre estos escenarios de cambio climático. Entonces, pues en conclusión, evidentemente, vamos a verlo y repetirlo más adelante, todo esto pues llama a reflexionar sobre ajustes necesarios en las finanzas públicas, en cambios en la composición de los ingresos tributarios para sustituir por otras fuentes de ingresos lo que se espera hacia el futuro que se genere de impacto por digamos, la dependencia bastante significativa que tiene Colombia de ingresos de fuentes ¿no? basadas en actividades mineroenergéticas, y también porque habrá mayores presiones a gasto público que apoyen la transición energética. Muy bien. Otro de los temas que abordamos en este trabajo es el impacto del cambio climático sobre la estabilidad financiera. Partimos del reconocimiento generalizado en la literatura que la creciente severidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos, así como los esfuerzos por converger a una economía baja en carbono, lo que llamamos pues políticas de mitigación, pueden generar costos y pérdidas para las instituciones financieras. Entonces, en esta sección hacemos un repaso de la literatura
de cómo se ha abordado en la literatura, particularmente las consideraciones metodológicas y los desafíos para la identificación y la medición de los riesgos asociados con el clima y su impacto sobre la estabilidad financiera. Una revisión de los ejercicios que han sido hechos hasta la fecha en Colombia, particularmente por instituciones, por organismos internacionales, de impacto sobre la estabilidad financiera y sobre el sector financiero, y un ejercicio construido por nuestro propio equipo de estrés climático para el caso del sistema bancario propiamente colombiano, no de otros intermediarios financieros, sino que vamos a ver que es exclusivamente sobre establecimientos de crédito. Bien, consensos en la literatura sobre metodologías y desafíos metodológicos es que pues todo esto está expuesto a una gran incertidumbre y pues para hacer los análisis de sensibilidad de estrés financiero, pues hay que desarrollar metodologías que miren hacia adelante para comparar distintos escenarios como los que vimos en la primera sección de incidencia diferente sobre crecimiento económico y por lo tanto sobre distintos indicadores que puedan afectar la calidad de riesgo crediticio del sector financiero. Debe hacerse una consideración, por supuesto, tanto de los riesgos físicos como de los riesgos financieros y básicamente desde el punto de vista metodológico hay dos tipos de enfoques fundamentales. Uno que se denomina top-down y otro que se denomina bottom-up. En los ejercicios de tipo top-down, pues básicamente el analista, en este caso, digamos, el Banco de la República en su Departamento de Estabilidad Financiera o la Superintendencia Financiera o los académicos, en fin, pues hacen una serie de supuestos sobre escenarios climáticos y aplican, digámoslo así, estos impactos por tipo de entidades financieras, por tipos de carteras crediticias, etcétera, etcétera, y hacen unos escenarios de impacto de sensibilidad con base, llamémoslo así, en una información de escritorio que tienen en las bases de datos pues, de quienes trabajan esta materia y simulan pues, distintas sensibilidades sobre las calidades de riesgo crediticia, los indicadores de solvencia, etcétera, etcétera, de las entidades financieras. Estos son unos ejercicios que suelen ser, digamos, relativamente, digámoslo así, de poca flexibilidad. Entonces, en los ejercicios de bottom-up, lo que hacen los analistas y las entidades y los reguladores y supervisores es entregarle a las entidades financieras unos escenarios para que las entidades financieras miren hacia ellas mismas cómo reaccionarían a distintos escenarios de cambio climático y van construyendo desde las entidades individuales una agregación del impacto agregado sobre el conjunto de las entidades financieras y se construye desde bottom-up, o sea, desde la base hacia la agregación sobre el conjunto de entidades. Bueno, en la revisión de la literatura de ejercicios para Colombia tenemos básicamente unos ejercicios hechos por el Banco Mundial y otros hechos por el Fondo Monetario Internacional. En el caso de estos ejercicios del Banco Mundial, pues básicamente el ejercicio tiene un énfasis muy significativo, es sobre todo en riesgos físicos, el impacto de inundaciones fluviales, y miran distintos municipios y cómo afectan, digámoslo así, cultivos y actividad económica en determinados municipios y con base en eso, pues realizan unas estimaciones de elasticidad de provisiones sobre la cartera improductiva y la calidad de la deuda soberana en Colombia. Y en materia de transición, pues miran distintos escenarios de descarbonización extremos pero plausibles para medir el impacto sobre el valor agregado en 83 sectores de actividad económica. Los principales resultados son
En el caso de los riesgos físicos, una caída de entre 0.3 y 1.1 puntos porcentuales en la relación de solvencia, si no se consideran choques adicionales, como por ejemplo, pues, una recesión producto de graves inundaciones. Si esta se incorporara adicionalmente, entonces una inundación grave coincidente con una recesión podría llevar a una caída en las relaciones de solvencia de 3.2%. Los efectos son, digámoslo así, diferenciales, pues obviamente hay mayor incidencia sobre aquellos bancos que tienen mayor exposición a zonas rurales. Y en materia de riesgos de transición, pues básicamente el impacto más significativo es una incidencia de entre 0.5 y 1.9 puntos porcentuales sobre indicador de mora de las entidades financieras, que se traduciría en una incidencia del orden de 1 punto porcentual sobre la relación de solvencia de las entidades financieras colombianas. Estos son impactos que no son despreciables, pero digamos relativamente moderados en el sentido de que no ponen en riesgo el cumplimiento del mínimo de relación de solvencia regulatorio en Colombia. Bien. En el caso del Fondo Monetario Internacional, el ejercicio realizado por este organismo se enfoca sobre todo en el riesgo de transición. Como dijimos en la sección de finanzas públicas, el impuesto al carbono en Colombia en este momento está en un nivel del orden equivalente más o menos a 5 dólares por tonelada de generación de carbono. Y el ejercicio del Fondo Monetario Internacional es simular el impacto que tendría que Colombia se ajustara a un referente, digamos, que más o menos se ha ido consensuando a nivel internacional, y es que debería, para favorecer y agilizar la transición energética, pues pasar a un nivel del orden de 75 dólares por tonelada de generación de carbono. Entonces eso es un cambio del orden de 70 dólares, llamémoslo así, en un horizonte de tiempo pues que depende de diferentes escenarios, de diferentes sensibilidades. Evidentemente, una transición de este género afecta más significativamente a algunos sectores de actividad económica que a otros. Agricultura, manufactura, electricidad, comercio y transporte, pues son los, digámoslo así, en los que este incremento del impuesto al carbono tendría una incidencia mayor. Eso, entonces, en el caso del ejercicio del Banco Mundial, encuentran que tendría como máximo el 13.6%, afectaría el 13.6% de la cartera crediticia del sistema bancario en Colombia, y del orden del 4.9% de sus activos totales, digamos, sentirían el impacto de este estrés financiero. Obviamente ese es un impacto considerable, pero pues es manejable para los establecimientos de crédito, y que deben entenderse como una cuota superior, en el peor de los casos, llamémoslo así. Obviamente la incidencia se distribuye de manera desigual entre los establecimientos de crédito, según que unos tengan mayor exposición, digamos, de su cartera crediticia a estos sectores de actividad económica. Y también, pues, si se simularan unos escenarios de una transición un poco más paulatina, un poco más pausada, pues obviamente los impactos serían mucho menores. De allí la recomendación que evidentemente esta transición debería darse de una manera ordenada, o sea, estos incrementos posibles en el nivel del impuesto al carbono, pues la recomendación desde el punto de vista de estabilidad financiera es que sería deseable que se dieran de una manera ordenada y progresiva, y no desordenada y más de impacto en un menor periodo de tiempo. Muy bien. Luego, entonces, el equipo del Banco de la República desarrolló un ejercicio novedoso. Es la primera vez pues que nuestro equipo del Banco de la República hace un ejercicio de esta
naturaleza para el caso colombiano, con el fin de analizar el impacto del cambio climático sobre el sistema financiero y los canales de transmisión de este cambio climático. El objetivo es simular los efectos que tendrían sobre los establecimientos de crédito diferentes sendas de crecimiento, pues las que estimamos en la sección 1 para comparar la sensibilidad entre diferentes escenarios en el caso colombiano, el escenario de cero emisiones a 2050, el de transición tardía y el de políticas actuales. Básicamente, el sentido principal del ejercicio es servir como herramienta de medición de la capacidad del sistema financiero para enfrentar diferentes escenarios de cambio climático pues básicamente el modelo lo que hace es medir la sensibilidad de la materialización del riesgo de crédito y su incidencia sobre la calidad de cartera de cada una de estas sendas de crecimiento. Los resultados que observamos en la siguiente filmina. Ajá. Se presentan como desviaciones en puntos porcentuales del indicador de calidad de cartera, la solvencia total y la rentabilidad sobre activos de los establecimientos de crédito en cada uno de los escenarios analizados con respecto a un escenario central sin cambio climático. Lo podemos observar en la gráfica, en el extremo izquierdo, en la incidencia sobre el indicador de calidad de riesgo, en la mitad sobre la rentabilidad sobre activos y en la parte de la derecha el impacto sobre la solvencia total. Como vemos, concentremos la atención en este último, en el peor de los escenarios, que sería en el escenario de políticas actuales. Hay una reducción a 2050 del orden de 1.4% de esa relación de solvencia. Es un impacto que no es despreciable, pero reiteramos es manejable y todavía se mantiene, digámoslo así, el promedio del conjunto de establecimientos de crédito, superando la relación de solvencia regulatoria en el caso colombiano. El mensaje central de este ejercicio de sensibilidad es que los impactos son más altos en los escenarios que enfrentan una mayor probabilidad de riesgo físico. Entonces, la conclusión central es que el sistema financiero colombiano, en este caso entendido básicamente como los establecimientos de créditos, que es para los cuales se hace el ejercicio, no para las aseguradoras, no para las fiduciarias, no para los fondos de pensiones, sino para los establecimientos de crédito, son, digámoslo así, más sensibles o menos resilientes a la materialización de los riesgos físicos que de los riesgos de transiciones. Es como la conclusión principal de este ejercicio para el caso colombiano. Le cedo la palabra a Yair. Muchas gracias, Joaquín. Yo quisiera preguntarles a Catalina qué tal estamos de tiempo para, yo creo que en 5 minutos ya terminamos esta sección y faltarían también unas conclusiones que yo creo que unas 2 o 3 minutos más. Sí, no hay ningún problema. Estamos bien de tiempo. Tenemos Listo. disponible hasta el mediodía. No hay ningún problema. Pueden continuar. Yo Ah, pregunto bueno. si dentro de la audiencia hay alguien que tenga alguna pregunta. Como Ah, dijimos, sí. en este momento las preguntas serían o los comentarios serían más bien de carácter aclaratorio. Si hay alguna cuestión que requiera un debate mayor, pues sí preferiríamos que se dejaran para el final. Pero yo creo que pues en este momento si hay alguna pregunta de carácter aclaratorio sobre lo que se lleva de la presentación, pues bienvenida.
Sí, de todas formas, como te decía, ya casi vamos a terminar. Entonces, si quieren, voy a presentar Ok, esta sección, las ok, conclusiones y vaya analizando sus preguntas. claro que sí, sí. Listo, muchas gracias. Entonces, eh, antes, bueno, aquí en política monetaria tenemos que hacer, digamos, para todo el documento en general, la precisión de que nuestros resultados de revisión de literatura y de investigación son nuestros, de los investigadores, no necesariamente representan la opinión oficial del Banco de la República. Entonces, esa es la salvedad y aplica para todo el documento, especialmente para esta sección de política monetaria. Entonces, igualmente hicimos una revisión de literatura sobre qué hay, qué se ha escrito, qué se ha opinado sobre el efecto del cambio climático en la política monetaria, y encontramos que existen numerosos debates al interior de los bancos centrales, en, en universidades también, debates académicos sobre cuál es el efecto, cuál debería ser la reacción de política monetaria. Lo que es claro es que entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como mostraba ahorita Joaquín, el Banco de Pagos Internacionales, han llamado la atención sobre la importancia de las implicaciones y han hecho bastantes trabajos al respecto, bastante investigación. Después de una revisión detallada de documentos internacionales, nos enfocamos en unos aspectos que queremos comentar acá. Entonces, estos temas son transmisión de política monetaria, choques de oferta, tasas de interés natural, efecto en la inflación y regímenes monetarios. Estos son aspectos relativamente independientes el uno del otro, pero son temas que se han abordado en esta discusión sobre posibles efectos en la política monetaria del cambio climático. Entonces, primero, sobre la transmisión de la política monetaria. Entonces, en este diagrama vemos un esquema de la transmisión en el lado izquierdo, como de las tasas de interés de política del Banco Central se pasa hay un efecto sobre las expectativas de inflación, hay un efecto sobre las tasas de interés del sistema financiero, primero en el mercado monetario, más adelante en el crédito, y hay un efecto sobre los precios de los activos a partir del crédito, a partir de las expectativas de inflación, y también un efecto sobre la tasa de cambio. Entonces, vemos que donde hay esta figura verde, eso representa canales de transmisión que son afectados por el cambio climático. Entonces vemos que afectan de todas las posibles canales de transmisión de la política monetaria, se afectan los iniciales y se afectan varios. Y al lado derecho vemos las razones por las que se afecta. Entonces, se afecta porque hay alta aversión al riesgo, cambios en las preferencias, hay movilización de activos, hay cambios en la prima de riesgo, se afecta la solvencia y la rentabilidad de las firmas, se aumentan los pasivos, los pasivos en general, las deudas. Hay un efecto en el balance de los bancos debido al mayor riesgo de mercado y de crédito. Hay cambios en los mercados de materia prima y por supuesto hay retroalimentaciones y amplificaciones. Entonces, en general, ese es un tema todavía de todas formas que está por estudiar. Hay cada uno de estas figuritas verdes es un tema por estudiar y que son potenciales trabajos futuros de investigación. Hay otro tema, es que en un escenario de altos riesgos físicos, en donde hay eventos climáticos, estos eventos climáticos, como por ejemplo un huracán fuerte, se consideran choques de oferta negativo. Estos choques de oferta son más desafiantes que los choques de demanda, porque los choques de oferta producen efectos de signos contrarios. Por ejemplo, un choque de oferta negativo produce una disminución del producto y al mismo tiempo un aumento en los precios, más inflación. Entonces aquí el Banco Central tiene un dilema de política monetaria entre hacer política monetaria procíclica
para combatir la disminución del producto, o política monetaria anticíclica para combatir la inflación, el aumento de la inflación. Entonces, eso es un dilema que se presenta básicamente en economías emergentes. En un trabajo con José Antonio Campo, hicimos un panel de países emergentes y encontramos que este dilema de política monetaria, las economías emergentes casi siempre optan por políticas monetarias procíclicas, y esto se debe entre los factores es que algunas economías emergentes tienen tasa de cambio fija o con poca flexibilidad, y otro factor es que algunas economías tienen su mercado de capitales es abierto, es muy abierto, su cuenta de capitales de la balanza de pagos es muy abierta, y entonces esto vuelve a las economías muy sensibles a choques, y los bancos centrales adoptan políticas monetarias procíclicas para evitar volatilidad cambiaria. Entonces esto, por supuesto, en un escenario de altos riesgos físicos del cambio climático, estos problemas se agravan. Otro aspecto, la tasa de interés natural, que es una tasa de interés de referencia, no es observada, se debe estimar, y es una tasa de interés de referencia que sirve de guía para la política monetaria, porque cuando la tasa de interés de política es mayor que la tasa de interés natural, se está adoptando una postura contractiva de la política monetaria, y al revés, cuando está por debajo es una postura expansiva. Entonces la tasa de interés natural, encontramos 4 canales por los que se puede afectar debido al cambio climático. Primero, el canal de riesgos físicos. Se puede disminuir la productividad en el largo plazo, y esto tiende a reducir la tasa de interés natural, a menos que haya, por supuesto, desarrollo de nuevas tecnologías que compensen esa disminución de la productividad. Aumenta la incertidumbre, la percepción de riesgo, y esto aumenta los ahorros precautelativos a nivel mundial, y esto también tiende a reducir la tasa de interés natural. Por otro lado, la mitigación y la adaptación al cambio climático aumentan la deuda pública y privada de los países debido a costos fiscales y costos privados, y esto tiende a presionar al alza. Mayor deuda y quiere decir menos ahorros y una tasa de interés natural más alta. Y finalmente, cuando hay altos riesgos físicos, por ejemplo, olas de calor extremas, hay una disminución de la oferta laboral debido a migraciones o debido a mayores enfermedades, mayor riesgo de enfermedades, y esto afectaría la productividad marginal de capital, presionando hacia abajo la tasa de interés natural. Entonces, el consenso en la literatura es que el efecto negativo parece ser que prevalecería, y en un escenario de altos riesgos físicos, la tasa de interés natural tendería a disminuir en el largo plazo, lo cual haría más difícil hacer política monetaria expansiva. Por otro lado, está el efecto sobre la inflación, especialmente en Colombia. Sobre este tema sí hay varios trabajos de colegas del Banco de la República y otros. Se encuentra que la inflación en Colombia es especialmente sensible a choques climáticos, en especial el fenómeno del Niño. El efecto del fenómeno del Niño es significativo, aunque es temporal, es mucho más fuerte que el fenómeno de la Niña, y se han hecho varias estimaciones al respecto. Otros trabajos encuentran que estos choques, en general choques climáticos, afecta la inflación de alimentos en Colombia, es altamente sensible a choques climáticos y de manera no lineal, o sea que potencialmente el efecto es muy grande. Y finalmente, también se ha encontrado que no solamente afecta la inflación, sino las expectativas de inflación, y esto es de especial importancia porque si las expectativas se desvían mucho de la meta de inflación, quiere decir que es más difícil cumplir con la meta de inflación del banco.
en general de los bancos centrales y en especial del Banco de la República. Finalmente, está la discusión con respecto a los regímenes monetarios. Entonces, hay algunos trabajos que encuentran, por ejemplo, este de Fletcher encuentra que el esquema de inflación objetivo es mejora el desempeño económico en el caso de choques de oferta. Pero otros autores encuentran que otros regímenes como la meta de ingreso nacional sería menos vulnerable debido a que puede operar con información más imprecisa. Otros como proponen la meta de PIB nominal. Pero en general hay argumentos a favor y en contra. Y por ejemplo, el NGFS, ellos dicen que todos los regímenes monetarios se enfrentan desafíos, cualquiera de ellos. No solamente inflación objetivo, sino cualquiera enfrenta desafíos. Y que cada banco central debe decidir, teniendo en cuenta el cambio climático, debe decir el objetivo de la política monetaria, el horizonte que se espera que se cumpla el objetivo de política y el grado de flexibilidad de esa meta. Entonces ya básicamente ya nos quedan solamente las conclusiones y listo. Entonces si quiere Joaquín. Gracias, Jair. Perfecto. Entonces rápidamente las principales conclusiones de nuestro trabajo son las siguientes. Como vimos en la sección 1, estimamos un rango de posibles pérdidas hacia 2100 para Colombia de entre 2% en el caso de ajuste al Acuerdo de París y cero emisiones netas a 2050 y un 8% de mantenerse las políticas actuales, o sea, sin reforzamiento de políticas de mitigación. Evidentemente, pues las pérdidas son mayores mientras mayor sea el crecimiento de la temperatura sobre la superficie del planeta. En cuanto al sector externo, pues encontramos en nuestros estimativos con, digamos, de equilibrio parcial. Ustedes saben que no disponemos todavía pues, de modelos de equilibrio general, pero en estos ejercicios de determinantes de la cuenta corriente encontramos, digamos, una tendencia a la ampliación del déficit en cuenta corriente que es mayor en el escenario de cero emisiones netas por la caída en el precio del petróleo y el incremento de la deuda pública que podría agudizarse en escenarios de transición demorada en un horizonte más largo de tiempo porque pues nuestra simulación va hasta el 2050. En materia de finanzas públicas, los estimativos de simulación contable de equilibrio parcial que realizamos pues contemplamos tanto una potencial disminución de las rentas petroleras, producto pues del ajuste a una economía más baja en carbono, como también esfuerzos de gastos en adaptación y mitigación frente a los riesgos asociados con el clima, y eso pues nos genera una ampliación del déficit fiscal y una elevación de la deuda pública del gobierno central nacional, como vimos en la sección 3, hasta de un 15% del PIB. En materia de estabilidad financiera, el escenario de políticas actuales traería el mayor impacto adverso sobre la situación financiera de los establecimientos de crédito en Colombia, seguido por el de transición demorada, debido a que pues en los ejercicios de sensibilidad encontramos que hay un mayor deterioro de la calidad de riesgo de cartera y una mayor sensibilidad del sistema financiero colombiano a la materialización del riesgo físico que a la del riesgo de transición. En lo que concierne a implicaciones de política monetaria, pues episodios climáticos más frecuentes e intensos afectarían a la economía en forma de choques de oferta, lo cual pues le genera un dilema a la política monetaria entre estabilidad de precios y estabilidad del producto. Y también vimos que el menor crecimiento en el largo plazo pues tendría, digamos, una incidencia sobre la tasa de interés natural, lo cual limita el espacio de la política monetaria para realizar políticas expansivas anticíclicas. En cuanto a los riesgos de transición energética hacia un menor consumo de combustibles fósiles,
implica que Colombia probablemente enfrentará en el entorno internacional mayores déficits de cuenta corriente y la implicación que eso tiene sobre las finanzas públicas por generación de impuestos sobre sectores mineroenergéticos y dividendos de empresas como Ecopetrol, que generan pues mayor deterioro en el déficit fiscal y mayor presión sobre la calificación de riesgo crediticio del país, que puede generar, digámoslo así, alguna incidencia sobre el acceso de nuestro país al financiamiento externo y de allí generar pues, efectos de segunda vuelta sobre los dilemas de la política monetaria frente a choques de oferta. En relación de impacto sobre el sector financiero, ante fenómenos climáticos especialmente fuertes, los indicadores de riesgo crediticio pues de la cartera de crédito pueden dificultar la transmisión de la política monetaria, porque los establecimientos de crédito pues se verían, digámoslo así, con mayor exposición de riesgo en su cartera. Y finalmente, pues, los ejercicios que hicimos son unos ejercicios de equilibrio parcial. Evidentemente, si tuviéramos una aproximación de equilibrio general, es factible que haya, digámoslo así, alternativas de política compensatorias como una depreciación real de la tasa de cambio o recortes del gasto público que podrían amortiguar algunos de los efectos que hemos reportado. Y sí es supremamente importante en la Agencia de Política Pública empezar a diseñar un cronograma balanceado para sustituir los ingresos petroleros mediante la generación de nuevas fuentes de ingresos, tanto en el sector externo como en el frente tributario y de gasto público. Esas políticas públicas deberían estar orientadas a internalizar las externalidades asociadas al costo social de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante impuestos a las emisiones y la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, de manera más general desalentar acciones y uso indeseables de recursos, propender por transformar la estructura del aparato productivo y los patrones de consumo para permitir un desarrollo con más bajas emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la capacidad para adaptarnos a los efectos del cambio climático y a promover la resiliencia climática. Ese es básicamente nuestro documento y quedamos a la orden para preguntas que pueda haber y discusiones sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Yair y a Joaquín por su excelente presentación de esta edición tan comprensiva sobre los distintos impactos climáticos, impactos que a nivel macroeconómico puede tener el cambio climático, por esta revisión tan extensa que hicieron de la literatura internacional y para Colombia. Yo quisiera, si dentro de nuestra audiencia hay alguien interesado en hacer alguna pregunta, puede alzar la mano y pues le daríamos la posibilidad de que hable y pues manifieste la pregunta que tenga o la discusión que quiera plantear. Si la idea, bueno, si me pueden colaborar dentro del equipo técnico para darle la posibilidad a esta persona de hablar. Bueno, al parecer no hay dudas o comentarios dentro de la audiencia. Oh, sí, por acá el profesor Juan Carlos Velázquez. Ajá, okay. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Juan Carlos, te escuchamos perfectamente. Buenos días para todos y todas, espero que se encuentren bien. Lo primero es expresar los agradecimientos a los doctores Bernal y Ojeda
por compartir con nosotros los resultados de su importante investigación. Doctores Bernal y Ojeda, quisiera conocer su propuesta concreta, sus recomendaciones precisas para que Colombia pueda transitar lo antes posible a un modelo menos dependiente de los energéticos fósiles. ¿Qué se puede proponer en materia de política económica, de estímulo al aparato productivo para que podamos hacer este tránsito lo antes posible? Y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu pregunta y por asistir al seminario. No sé si Joaquín, si quiere comenzar con la respuesta. Tienes el micrófono silenciado, Joaquín. Bien. A ver, básicamente el esfuerzo que nosotros hemos hecho es de carácter agregado y macroeconómico. No hemos entrado en un detalle particularmente específico de recomendaciones particularmente pues de carácter sectorial. Es evidente, y ese sí es un consenso muy amplio en la literatura, que sí es importante hacer ajustes en materia, digamos, de señales que permitan hacer ajustes en la composición sectorial y en las, digámoslo así, los incentivos también de consumo de los agentes económicos. Y desde ese punto de vista, pues sí realmente es fundamental que en Colombia evolucionemos hacia un cambio en la composición, digámoslo así, de los ingresos tributarios. Es muy importante desde ese punto de vista la señal que se transmite a los agentes económicos a través de estos impuestos al carbono. Eso está en la agenda pública y pues obviamente ustedes acaban de ver, por ejemplo, en el proyecto de reforma tributaria que se acaba de presentar, si bien la tarifa de ese impuesto no, en el proyecto presentado no es ajuste, no hay un ajuste en el nivel de la tarifa, sí hay una extensión de la tarifa a algunas actividades que en el pasado habían quedado, digamos, exentas, como es particularmente las que tienen que ver con el consumo de, ahí sí, carbón, de carbón. Entonces, pues, igualar todas las fuentes, llamémoslo así, de generación, pues, de impacto, de consumo de combustibles fósiles, porque el impuesto estaba en este momento básicamente sobre actividades o sobre consumo petrolero y se extiende también pues al consumo de carbón. Ese es un aspecto muy importante. Yo creo que Colombia en la agenda pública va a tener que considerar también de una manera gradual y progresiva, revisar la tarifa de este impuesto al alza probablemente para generar los incentivos tanto sobre las actividades económicas como sobre las decisiones de consumo de los agentes económicos. Por el lado de gasto también es muy importante pues incorporar en la agenda incentivos desde el punto de vista de las finanzas públicas, por ejemplo, de apoyo a ciertas actividades fundamentales en la transición energética, y desde el punto de vista del sector externo también el país tiene que plantearse pues digamos en la agenda de mediano plazo cómo se van a reemplazar las exportaciones actuales de las que tanto depende, porque pues ustedes saben que más o menos el promedio histórico de los últimos 25 años es del orden de la
tercera parte de nuestras exportaciones han estado en este sector minero energético y de hecho en este momento son del orden del 50% de nuestras exportaciones entre petróleo y carbón, y en el mediano plazo pues también hay que incorporar en la agenda de política pública incentivos a otras fuentes de ingresos por exportaciones que vayan reemplazando estas actividades. En general, tiene que definirse una política que oriente los incentivos de los agentes públicos a actividades con menor incidencia en, pues digamos así, en combustibles fósiles y cambios en la composición de la demanda también para apoyar esta transición energética. De acuerdo, yo solo agregaría que una de las implicaciones macro, nosotros tenemos implicaciones macro, que encontramos es que seguirá habiendo presiones inflacionarias por cuenta de, ya sea en cualquiera de los escenarios, tendremos presiones a incremento de la inflación, entonces es importante una política establecida actualmente en el Banco de la República de tener una meta de inflación de largo plazo y establecer políticas para lograr esa meta de inflación en el mediano plazo. Entonces eso sigue siendo muy importante y eso no, digamos, no cambia. No cambia, sino más bien se vuelve cada vez más importante. Muchas gracias. Bueno, la profesora María Isabel Restrepo tiene otra pregunta o comentario. Adelante, María Isabel. Muchas gracias Catalina, y muchas gracias a los presentadores, a los expositores por esta presentación. Yo tenía una pregunta, no sé si me perdí, entonces qué pena con ustedes, pero la quería como resolver, y era que ustedes hablan de que no había un consenso sobre el periodo de hacer la transición demográfica. Entonces, pues, dados los escenarios que ustedes presentan, que muestran un resultado como más favorable en los que vi de una transición demorada, yo quería ver ustedes como cuál es el resultado al que llegan para cada uno de estos impactos que analizaron. Muchas gracias por tu pregunta. No, nosotros con respecto a demografía, nosotros utilizamos unos resultados unas proyecciones que hace el DANE. Perdón, me equivoqué, energética. Ah, ya. ¿En qué? Transición energética. Ajá. Sí, perdón. Ah, ya, ok. Sí, nosotros tenemos 3 escenarios de transición energética. Uno, el más optimista es el de 0 emisiones a 2050, en donde es una transición a nivel mundial, transición energética, en donde se logran 0 emisiones netas de dióxido de carbono, se hacen todas las sustituciones energéticas requeridas para lograr ese objetivo de manera coordinada. El segundo escenario es transición demorada, en donde se logra el objetivo, pero de manera, las políticas se implementan tarde y de manera no tan coordinada a nivel mundial, entonces los riesgos de transición son más altos porque hay que hacer cambios más bruscos y hay que hacer por ejemplo, el impuesto al carbón sería más alto en ese caso porque tocaría, se pone tarde, entonces hay que ponerlo más alto para que reduzca más rápido. Y el tercer escenario es un escenario de políticas actuales en donde no se hace nada adicional a lo que hay hoy en día implementado. Entonces realmente no hay una transición energética, sino que hay algo muy pasivo y se sigue utilizando. Hay algo de cambio energético, pero no el suficiente para lograr los objetivos climáticos. No sé si eso responde a tu pregunta o quieres más detalles. Mi duda es como que ustedes en la literatura encontraban que no había como un consenso sobre el periodo que se debía como realizar. Entonces no sé si ustedes llegan a una conclusión sobre eso dentro del trabajo. ¿Cuál sería como el escenario óptimo para hacer esa transición en términos del tiempo? Sí, sería el escenario de 0 emisiones netas a 2050, que corresponde con los acuerdos de París y que fueron ratificados, si recuerdo bien, han sido ratificados en las conferencias
sobre el tema en la última que fue COP26 en Glasgow, fueron ratificados y se complementa con otros mecanismos. Entonces, ese sería, digamos, el escenario óptimo. Joaquín, no sé si puedes complementar algo. Gracias, Jair. Sí, de pronto, digamos, como una consideración metodológica a la luz de los ejercicios que nosotros realizamos. Recuerden en la exposición que hicimos de la primera parte que, dado que nosotros no contamos con un modelo de equilibrio general, entonces descansamos para nuestros ejercicios básicamente en los modelos y en las proyecciones de esta red de NGFS. Entonces, lo que es interesante de los ejercicios y, digamos, hagamos un sobrevuelo muy rápido de las principales conclusiones de los estimativos que nosotros realizamos. En la primera sección vimos que el resultado más importante es que mientras más demorada sea y más desordenada sea la transición energética, mayor impacto va a tener. De hecho, en el escenario de políticas actuales, recuerden que llegábamos a un resultado al 2100 de potencial pérdida del orden del 8% del PIB, mientras que en un escenario de transición ordenada, que por transición ordenada, digamos, debemos entender los que son consistentes con el Acuerdo de París, como bien lo señaló Jair, que son reducir las emisiones al 51% al 2030 y cero emisiones netas al 2050. En un escenario de esa naturaleza, el impacto al 2100 es del orden del 2.3% del PIB. Entonces, esa es, digamos, como una conclusión central en materia muy agregada de actividad económica. Luego, entonces, pasemos a los ejercicios del sector externo. Como Colombia es un país exportador significativo de productos mineroenergéticos, entonces los ejercicios nuestros donde el mensaje central es la comparación entre escenarios. Más que el valor absoluto es la comparación entre escenarios respecto a un escenario de referencia central de políticas actuales o sin cambio climático según, digamos, la sección en la que hubiéramos trabajado los ejercicios. Pues encontramos que Colombia, por ser un país exportador neto de petróleo, entonces evidentemente en el escenario de cero emisiones netas se va a encontrar el mayor impacto sobre el sector externo colombiano. Eso pues llama, digámoslo así, a la recomendación de política que Colombia debe prepararse, llamémoslo así, a esta eventualidad y por lo tanto generar los incentivos a la sustitución lo más oportuna posible de otras fuentes de ingresos en divisas por exportaciones. En materia de finanzas públicas también, entonces, encontramos el mayor impacto relativo en el escenario de cero emisiones netas, digamos de manera del orden del 1% del PIB a partir del 2030, respecto a un escenario o de transición demorada o de políticas actuales. Y por lo tanto, pues eso también llama a la recomendación de política de cambiar, si puedo llamarlo, la composición de los ingresos corrientes fiscales con miras a generar otras fuentes de ingresos diferentes a las provenientes de los impuestos sobre actividades mineroenergéticas y dividendos de empresas públicas como Ecopetrol, que son una fuente importante de ingresos fiscales. Eso yo diría, digamos, como que en el agregado son las principales conclusiones del estudio nuestro de comparación entre los distintos escenarios. Evidentemente, las velocidades dependen de los supuestos subyacentes a los diferentes modelos,
Pero el mensaje central sí es, evidentemente, Colombia tiene que prepararse por la naturaleza, llamémoslo así, de la composición de su actividad productiva y de la generación de impuestos, de ingresos por exportaciones y de ingresos corrientes fiscales, sí tienen que prepararse lo más oportunamente posible a esta transición energética, porque va a tener una incidencia muy significativa sobre un país con las características que tiene Colombia. Bueno, muy interesante pues estas consideraciones y los escenarios que tuvieron en cuenta sobre transición energética. Vamos a mirar pues de la audiencia, creo que en algún momento, bueno, pues no por parte de los participantes, pero sí el profesor Willman había levantado la mano en algún momento. No sé si él tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer. Hola, Cata. Gracias Hola. y gracias a Joaquín y a Yair por esta magnífica presentación que Ujú. nos abre bastante el panorama a los que estamos Sí. de alguna manera involucrados en el mundo de la macro y también reconociendo que no podemos seguir haciendo oídos sordos al tema ambiental, al tema que la macroeconomía tiene sobre el ambiente y viceversa. Entonces, esto es muy bonito, muy importante este trabajo que nos propone agenda, nos propone acciones de policy Ujú. making, Sí. etcétera. Pero mi pregunta, mi inquietud iba más por el lado de lo que planteaba María Isabel en términos de transición energética, cómo se pinta cómo se veía la cosa, al menos para un país como el nuestro. Tenemos un gobierno un gobierno entrante que está proponiendo una transición energética bien gradual, pero entonces en términos de tiempo, eh, hay hallazgos de cuál debería ser el timing adecuado para eso, o tendrá más que ver con el afán que tengan las comunidades y los gobiernos en sí. Eso era. Muchas gracias. Bueno, pues si la pregunta es si estaba como muy relacionada con, con lo que planteaba María Isabel. No sé si tengan alguna consideración adicional, Joaquín y Yair. Sí, muchas gracias, Wilman, por tu pregunta y en general por acogernos en este seminario de la Universidad de Antioquia. Pues no, pues yo adicionaría a la respuesta anterior de Joaquín y la mía que, bueno, desde el punto de vista académico, y eso no está en el documento, pero desde el punto de vista académico hay discusiones y que llevan desde largo rato, desde, por ejemplo, desde el premio Nobel que le dieron que ya dieron un premio Nobel sobre trabajo sobre cambio climático, A y William Nordhaus. a Nordhaus. Uh-huh. Desde eso hay discusiones con respecto a cuál es la tasa de descuento de largo plazo. Entre mayor sea la tasa de descuento, quiere decir que nos importa menos el futuro. ¿Sí? Porque estoy descontando más el futuro. Y entre menos nos importa el futuro, pues la velocidad, pues la transición se vuelve menos importante y por lo tanto puede ser demorada y no importa menos. Entonces, hay una gran discusión académica en cuál debería ser la tasa de descuento que se utiliza en estos modelos. Si se utiliza la tasa de descuento actualmente de mercado, pues parece que la transición no puede ser demorada y desde el punto de vista de bienestar económico, pareciera que no importa que la transición sea un poco más demorada, pero hay discusiones desde el punto de vista ético, que hay que pensar en generaciones futuras y bajo ese pensamiento la tasa de descuento debería ser menos alta, más bajita la tasa de descuento y por lo tanto hacer una transición más rápida, pero al mismo tiempo esto implicaría mayores riesgos de transición como los vimos hoy en la presentación, que impactan a algunos sectores, tienen impactos en la inflación. Entonces es una discusión, creo que un punto medio es los acuerdos de París,
como lo decíamos, que ya Colombia está comprometido con eso, el gobierno saliente quedó comprometido con eso, y los acuerdos de París van a 2050 con 0 emisiones, y lo importante es que no solamente Colombia, sino todos los países, en la mayor cantidad de países posible, se circunscriba a esos acuerdos para poder cumplir esas metas, porque el cambio climático es un problema mundial. Las emisiones, se necesita que todos los países reduzcan emisiones, no solamente algunos. Y no sé si Joaquín tenga algo que adicionar. No, simplemente a fuerza de ser repetitivo, indudablemente hay un reto muy interesante para el diseño de política pública en Colombia, porque de una parte, pues Colombia es un país miembro de una comunidad mundial que está haciendo cada vez una presión más fuerte para acelerar, llamémoslo así, esa transición energética, pues justamente pensando en las generaciones futuras. Pero en el caso colombiano, pues hay que tener conciencia del equilibrio que debe alcanzarse en el diseño de la política pública, dado que Colombia es un país que tiene una dependencia muy significativa en su generación de ingresos por exportaciones y de ingresos fiscales en estas actividades minero-energéticas. Entonces, pues, si bien, digámoslo así, como parte de la comunidad internacional y pensando en las generaciones futuras, hay, llamémoslo así, un deseo de acelerar esta transición. De otra parte, pues hay que tener consideración del impacto que esto podría tener sobre un país de las características de Colombia. ¿Cuáles es que van a ser los ingresos sustitutivos? ¿En qué horizonte de tiempo es que realmente el aparato productivo colombiano tiene una capacidad de adaptarse a una generación de ingresos alternativos por exportaciones y a un cambio en la estructura de sus ingresos tributarios ordinarios, sin que eso, digámoslo así, genere un descalabro, llamémoslo así, muy traumático en el relativamente corto plazo? Esos cambios en las composiciones de actividad productiva no son tampoco pues realmente hechos que ocurran de un momento a otro, y también entonces uno tiene que ser consciente cuando habla de una manera, digamos, macro, uno tiene que ser muy consciente también de las implicaciones, si puedo llamarlo, sociales y políticas que esto va a tener, porque justamente las políticas de transición energética tienen un impacto de incremento del precio de los combustibles fósiles. De eso se trata justamente. Así es como se generan los incentivos sobre los agentes económicos, tanto por el lado de producción como por el lado de demanda. Pero pues resulta que eso justamente, dada la canasta de consumo de los grupos poblacionales de menores ingresos, probablemente desde el punto de vista, digamos, proporcionalmente resultan más afectados, y por lo tanto pues eso tiene, digamos, un impacto sobre la discusión política y llama también a la reflexión sobre entonces cómo la política pública, digamos, va a diseñar mecanismos para generar, llamémoslo así, compensaciones sobre estos sectores probablemente más afectados. También el hecho de que ese cambio de composición en actividad productiva puede conducir al cierre de empresas, a la pérdida de competitividad de sectores en los que Colombia tradicionalmente ha sido fuertes, como por ejemplo la exportación de carbón. Sobre muchas empresas, digamos, que aseguran la continuidad de la generación de energía eléctrica en Colombia, como son pues justamente las termoeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va a ser la política pública sobre esos sectores de actividad económica y sobre esos sectores sociales, digámoslo así, más fuertemente impactados por una transición energética eventualmente más acelerada? No son temas fáciles de política pública. Sí, muchísimas gracias por estas consideraciones. Yo pues plantearía, o sea, la discusión sobre
la relación entre la economía y el medio ambiente, pues es algo que se viene ya de varias décadas hablando. Ahorita se mencionó ya ir un poco esa discusión, pues estos elementos sobre la tasa de descuento, que son elementos que están a la orden del día justamente con esta discusión, pues con este problema del cambio climático, pero también hay una, o sea, toda esta situación asociada al cambio climático, como se ha hablado hoy, pone presente un conjunto importante de riesgos y de disyuntivas en materia de política económica y de política pública, y ahí pues ha habido una discusión que hasta hace un tiempo era muy del orden de lo teórico, pero ya ante la inminencia de este problema, ya empieza a hacerse y a pasar a un plano más práctico. Y justamente estas observaciones que hacía Joaquín y Jair van en esa dirección. Bueno, ya es el mediodía. Yo quisiera agradecerles enormemente por esta presentación. Se ve que es un trabajo sumamente concienzudo el que hicieron ustedes con esta edición de ESPE. Entiendo que también están considerando realizar otra edición que daría pues como seguimiento a este tema. En el Banco de la República parece pues que están pensando bastante en estos temas, cosa pues que me agrada mucho. Pues no solo porque soy alguien que en algún momento trabajó temas ambientales, sino por la importancia de esta situación que estamos viviendo en este momento con el cambio climático. Yo quisiera agradecerles muchísimo a Joaquín y a Jair por esta excelente presentación. Recordarles que siempre son bienvenidos acá en la Universidad de Antioquia cuando deseen presentar algunos de sus trabajos futuros, y pues agradecerles pues en nombre de la facultad por esta presentación pues, como dijera, sí, tan excelente y pues como tan comprensiva del tema. Yo quisiera ya por último darle la palabra pues al jefe de departamento para que dé cierre a la presentación, y pues nuevamente muchas gracias. Muchas gracias Catalina. De nuevo, muchas gracias a Jair y a Joaquín y a todo el equipo por esta magnífica presentación, por este trabajo que de nuevo nos abre los ojos y nos plantea una agenda muy amplia. Quiero agradecer también a nuestro equipo de UDI Arroba y al equipo de comunicaciones de nuestra facultad. Un abrazo inmenso para todos y por aquí siempre bienvenidos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Fue un gran gusto estar con ustedes y les agradecemos su receptividad y su paciencia porque se nos extendió un poco más de lo que inicialmente habíamos previsto, por lo cual les pedimos excusas. Muchísimas gracias. No hay ningún problema. Un gran placer. Un gran placer escucharlos. Sí. Muchas gracias Joaquín. Muy bueno. Estuvo muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Jair. Muy agradecidos. Suerte. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego.